Pablo, mucho mejor ese fondo que la cocina. ¿Te gusta, no? Bueno, son las 9:31. Vamos a esperar que conecte David de nuevo, porque tenía problemas para entrar. Y bueno, pues simplemente aprovecho para dar la bienvenida, para no robar tiempo luego a los panelistas. Muchas gracias a todos los asistentes. Iréis llegando poco a poco, entiendo. Ahora mismo pues son ya 75 las personas que están conectadas. Y bueno, pues creo que este tipo de jornadas son muy interesantes para todos nosotros, ¿no? Tanto a nosotros como cámara, impartirlas para poder dar ese servicio que actualmente no podemos dar por la situación a nivel presencial. Y bueno, pues por supuesto, con el apoyo, en este caso, de nuestros partners Glezco, que bueno, pues nos dan un servicio estupendo. Ya la semana pasada tuvimos una jornada similar a esta. Esta es una actualización y bueno, como sabéis, van surgiendo nuevas medidas de apoyo y nuevos reales decretos. Entonces, bueno, pues sobre ellos iremos trabajando e iremos pues, entrando poquito a poco en la materia. Voy a mirar un momentito. Vale, compartir pantalla, presentación. Vale, os comento que a todos los que se han conectado podéis hacer las preguntas por tres vías. Tenéis un chat abierto en el que podéis lanzar preguntas, tenéis un botón de preguntas y respuestas y después tenéis también un botón que es levantar la mano. Aquellos que quieran levantar la mano, lo que se hará, bueno, la herramienta lo que permite es que nosotros le demos a un botón para habilitar vuestro micro. A ninguno de los que estáis conectados se oye nada, es decir, esto no es como un Skype. Solo oímos a los docentes y nadie oye nada de los espectadores que están conectados. Solo podríamos oíros en el caso de que levantéis la mano, nosotros cliquemos a un botón para permitir entrar a vuestro micrófono, vosotros tendréis que darle a OK para permitirnos ese uso y entonces podréis lanzar la pregunta oralmente. Ningún problema. Entonces, bueno, pues aquellos que vayan teniendo esas preguntas las podéis ir haciendo por orden. En principio, bueno, no hay más preguntas por el momento. Cualquier pregunta, entiendo, Pablo y José Antonio, ¿queréis que se os interrumpa en el momento o lo dejamos para el final? No sé, yo creo que quizá mejor para el final y resolvemos un poco todas las dudas al final. Perfecto, como lo hacemos como la vez anterior, yo voy tomando nota de todas las preguntas que vayan surgiendo y sobre ello pues vamos luego dando paso al final. Entonces, bueno, no os preocupéis por aquellos que hagan alguna pregunta, que entiendo que en algunos casos serán muchas porque serán temas de ERTE, temas de autónomos. Todas las preguntas las resolvemos al final. Dejamos pues 15, 20 minutos para ir resolviendo una a una todas las que se vayan planteando y lo hacemos de esta forma. Bueno, vamos a esperar un momentito, nada, un minutillo a David, a ver si puede conectar, que se nos ha ido y no sé por qué no puede conectar ahora. Porque es Jesús el que no me deja entrar. Venga, hasta ahora. David. Hola. A ver, creo que ya has entrado. Vale, pero solamente a ver si... Es que antes os estaba escuchando, Jesús, Sí, pero... has entrado como espectador, no como panel. Ah, vale. Vale. Bueno, pues hola, buenos días a todos. Simplemente, pues ya para no demorar más la cosa, en principio, si os parece, vamos a repasar un poco lo que el otro día ya os adelantamos y actualizando un poco la información que a lo largo de estos intensísimos 8 días hemos tenido en respecto en todos los frentes en los que estamos trabajando para superar este momento tan duro que estamos teniendo. Entonces, si os parece, vamos a poner ya en pantalla, Pablo, la presentación
hemos preparado para que nos sirva de guión y vamos a iniciar, pues como no, con el tema de máxima intensidad de nuestro trabajo durante estos ya 13 días de estado de alarma, que no es otro que el tema de las medidas laborales, fundamentalmente cómo plantear los ERTEs y cómo se está comportando la situación hasta ahora y qué estrategias están siguiendo las empresas y nosotros. José Antonio, Pablo, si puedes compartir la presentación. Jesús, me tienes que habilitar la opción para que pueda yo compartir. Bueno, un momentito, vamos a ver. En principio, ya debes poder. Vale. Venga, voy para allá. José, tú puedes ir empezando. Sí. Buenos días a todos. Pues como bien decía David, después de 8 días desde la última presentación que tuvimos para intentar exponer cuáles eran las medidas que se habían adoptado en el orden laboral y económico en relación con esta crisis que estamos viviendo, pues ya parece que se van aclarando un poco cuál es la situación respecto de esas posibilidades. Básicamente, quizá lo que hemos pensado hacer en esta jornada es exponer muy brevemente cuáles son las diferencias entre los dos ERTEs posibles que se pueden iniciar en este momento como consecuencia del COVID-19. También añadir unas pinceladas a lo que tiene que ver con la prestación de los autónomos, eso en cuanto al orden laboral, y dejar en la medida de lo posible todo el tiempo posible al final de la presentación para que nos podáis exponer vuestras dudas o vuestros comentarios o cualquier cuestión que queráis comentar. Entonces, centrándonos en primer lugar bueno, existen, sí que vamos a hacer referencia una vez más a que existen una serie de medidas adoptadas por el Gobierno para intentar compatibilizar las necesidades de conciliación de la vida familiar con la vida laboral. Y en ese sentido, pues se ha establecido la posibilidad de adaptar las condiciones de trabajo de los trabajadores a esas necesidades de conciliación familiar, bien a través de la reducción de jornada, incluso bien a través de la exención de la obligación de acudir al trabajo en el caso de que hubiera que estar al cargo del cuidado de familiares, hijos pequeños que tengan suspendidas las clases en los colegios, etcétera. Únicamente también insistir hay que justificarlo, esta posibilidad de adaptar o de solicitar la adaptación de la jornada laboral o la reducción de esa jornada laboral, hay que justificarlo con el empresario, hay que justificar que efectivamente se tiene ese deber de cuidado de los familiares a cargo y únicamente insistir en que se trataría, en todo caso, en el peor de los casos que no exista la posibilidad de reducir la jornada, se trataría de un permiso sin sueldo. Bien, si nos centramos en quizás las dos cuestiones por las que más se nos está preguntando en estos días en relación con estas medidas laborales, desde luego la medida estrella, lo que tiene que ver con las empresas, son fundamentalmente los ERTEs, los expedientes de regulación temporal de empleo, pero también es cierto que existen muchas preguntas sobre la prestación que el Real Decreto 8/2020 aprobó para los autónomos. Muy brevemente, en cuanto a los autónomos, recordaros que los requisitos para que los autónomos puedan acceder a esta prestación son estar dado de alta, afiliado y dado de alta en la Seguridad Social. No es preciso que los autónomos tengan la cobertura por el cese de la actividad. Tienen que encontrarse al corriente en sus obligaciones de pago con la Seguridad Social. En el caso de que no estuvieran al corriente, se les puede invitar al pago y pueden ponerse al corriente para tener derecho a esta prestación. Y la actividad, son dos requisitos esenciales. Uno de ellos, que la actividad se haya visto suspendida o bien que se haya visto reducida la facturación en un 75% respecto de la facturación existente en el semestre anterior. En el caso de que el autónomo tenga trabajadores a su cargo, tiene que tener un ERTE y ese ERTE tiene que haber sido aprobado. No se exige la carencia mínima para tener el periodo de cotización mínimo para tener derecho a esta prestación y la cuantía de la prestación se concreta en un 70% de la base reguladora. Si no se tuviera la carencia del periodo de cotización, se tiene en cuenta la base de cotización mínima, que son 944,35 euros, con lo cual sería un 70% de esa cuantía. El tiempo o la duración de esta prestación será de un mes, o se estableció con el carácter de un mes prorrogable hasta el fin del estado de alarma, lo que ha ocurrido desde que hablamos la última vez, con lo cual ese plazo se alargará.
Y hay que tener en cuenta que la percepción durante el tiempo de percepción de esta prestación se entenderá que se ha cotizado y no reducirá los periodos de prestación por cese de actividad, que esta ayuda o esta prestación es incompatible con cualquier otra prestación del sistema de la Seguridad Social y que también va a reconocerse para los socios trabajadores, los socios de cooperativa y socios trabajadores. Esto en cuanto a la prestación de autónomos. Y si nos centramos un poquitín ya en, como os decía, en la cuestión estrella, de hecho, ayer se hablaba de que se habían presentado 200.000 ERTEs en España. Pues tenemos que diferenciar dos clases de ERTEs que muy claramente diferenciados en cuanto a su tramitación, sus efectos, sus consecuencias. Como consecuencia de esta crisis, tendríamos por un lado el ERTE motivado en causas de fuerza mayor y luego, por otra parte, siempre que no se pueda alegar una causa de fuerza mayor, tendríamos que ir a un ERTE por causas de producción. La diferencia entre los dos ERTEs, pues en primer lugar, realmente entre el ERTE por causas de fuerza mayor y el ERTE productivo, la diferencia sustancial, además del tipo de procedimiento y los plazos de respuesta, es que en el ERTE por causas de fuerza mayor, aunque se le llama ERTE porque efectivamente se suspenden los contratos o se reduce la jornada de los trabajadores en función de cuál sea la situación, pues este tipo de ERTEs por fuerza mayor no se negocia. No tiene que abrirse un periodo de consultas con los representantes legales de los trabajadores o con los trabajadores, sino que consiste básicamente en una solicitud en la que se acompaña un informe o una memoria justificativa de las causas de fuerza mayor que se invocan y tiene que acompañarse igualmente con la solicitud de ERTE por fuerza mayor la comunicación que se les ha hecho previamente a los trabajadores de que se va a iniciar este ERTE. Este ERTE por causas de fuerza mayor se presenta ante la Autoridad Laboral, ante la Dirección General de Trabajo y en el plazo de 5 días la Dirección General de Trabajo tiene que emitir informe, tiene que pronunciarse sobre si existe o no existe causa de fuerza mayor. Sí que queremos hacer una puntualización, que eso ya queda claro con el paso de los días también, y es el hecho de que si en los 5 días que tiene la Autoridad Laboral para pronunciarse sobre la existencia o no de esta causa de fuerza mayor no se pronuncia, no existe ese pronunciamiento, y está pasando, de hecho, porque están absolutamente desbordadas las direcciones generales de trabajo con tal petición de ERTEs, pues en el caso de que no exista tal resolución, hay que entender que efectivamente se ha concedido o se ha estimado que hay causa de fuerza mayor. Entonces, esa resolución únicamente se va a meter a determinar si existe o no existe causa de fuerza mayor. No se va a pronunciar sobre nada que tenga que ver con las medidas del ERTE que se propone. ¿Cuándo existe causa de fuerza mayor? Pues a grandes rasgos y básicamente existe en aquellos casos en los que la actividad empresarial haya sido suspendida, bien directamente por el artículo 10 del Real Decreto del Estado de Alarma o porque se incluía en el anexo de ese Real Decreto, o bien porque las autoridades, bien sean autoridades autonómicas o incluso las autoridades de la policía o sanidad, suspendan esa actividad. Esa sería la primera causa de fuerza mayor que se podría alegar en estos ERTEs. La segunda causa tendría que ver con la existencia de un contagio que incide en la capacidad de trabajar de la empresa, en la imposibilidad de trabajar. En tercer lugar, y este es la causa un poco que se está alegando en la inmensa mayoría de los casos, cuando se haya roto la cadena de suministro. Es, digamos, un poco en aquellos casos en los que es dudoso si existe fuerza mayor o no, se está alegando y acreditando. Es importante contar con las acreditaciones, con las comunicaciones de los proveedores, justificando que no es posible disponer de las piezas, de los recambios, de los materiales que se necesitan para poder continuar con el procedimiento productivo, y en esos casos también se puede acudir a los expedientes de causa de fuerza mayor. Luego, por otra parte, sobre todo en algunas actividades muy concretas que tienen que ver con consultas médicas, con servicios sociales, etcétera, también está siendo fundamental poder acreditar una situación que es notoria, pero y que consiste básicamente en la inexistencia de equipos de protección individual, porque el empresario tiene que poder garantizar a sus trabajadores que trabajan en condiciones de seguridad, y por otra parte también contribuiría a no propagar más aún el virus. Estas son las 4 causas de fuerza mayor en las que se está acudiendo a este tipo de expedientes. Los expedientes de fuerza mayor son expedientes que tienen carácter retroactivo. La
fuerza mayor se declara, pero se declara desde la fecha en la que existe esa causa de fuerza mayor, no desde que se pronuncia la autoridad laboral. Y estos expedientes tienen dos características fundamentales que son de tipo económico, que es que durante el plazo del expediente de suspensión o de suspensión de contratos o de reducción de jornada por fuerza mayor, las empresas no van a estar obligadas a cotizar por los trabajadores. Siempre que sean menores de 50 trabajadores, se ahorrarían el 100% de la cuota de cotización, de la cuota patronal de cotización por los trabajadores. Si fueran más de 50 trabajadores, tendrían que cotizar un 25%. Pero como contrapartida, y esto es importante tenerlo en cuenta, también existe un compromiso de mantenimiento del empleo en aquellos casos en los que se haya acudido a estos expedientes durante el plazo de 6 meses desde que cesa la fuerza de causa mayor. También es importante aclarar, porque ha habido dudas al respecto, que los expedientes de fuerza mayor, los expedientes de regulación temporal de empleo causados o motivados en la fuerza mayor, el plazo de duración de esos expedientes, a diferencia de los otros expedientes en los que es el propio empresario el que determina cuál es el plazo de vigencia del ERTE, estos expedientes únicamente existirán hasta que desaparezca la causa, hasta que deje de estar vigente el estado de alarma y las medidas que se han adoptado para hacerle efecto. Frente a estos expedientes, y muy resumidamente, tenemos los otros expedientes de regulación temporal de empleo, que en todos los casos van a ser expedientes por causas de producción, porque básicamente la demanda de los servicios y de los productos de las empresas se ha visto drásticamente reducida. En estos casos, el expediente también se podrá adoptar bien la suspensión de los contratos o la reducción de la jornada, pero el expediente se caracteriza por el hecho de que tiene que ser negociado. ¿Y con quién tiene que ser negociado? Pues en aquellos casos en los que existan representantes legales de los trabajadores, con ellos. Cuando no haya representantes legales de los trabajadores, hay que dirigirse a los sindicatos que tengan el carácter de más representativos y legitimación para negociar el convenio colectivo de la empresa, para que designen ellos a los miembros que van a formar parte, o a los delegados sindicales o enlaces sindicales que van a formar parte de la negociación. Y si los sindicatos no se pronuncian o declinan esa oferta de formar parte de la comisión, tendrán que ser los propios trabajadores los que designen a 3 miembros para negociar el ERTE. Una vez que se presenta toda la documentación, inicio de consultas, etcétera, hay que cumplir precisamente con el periodo de consultas. Hay que abrir una negociación para intentar alcanzar un acuerdo con los representantes legales de los trabajadores, y concluido el periodo de consultas, bien exista o no exista acuerdo, se le comunica a la autoridad laboral la decisión final que se ha adoptado en relación con el expediente, y estos expedientes, además de que no se pueden beneficiar de la exención de cotizaciones como ocurre en los expedientes de fuerza mayor, pues tendrán un plazo de duración inicialmente estimado por parte de la empresa para poder superar la crisis que se ha producido como consecuencia de esta situación. ¿Qué debemos tener en cuenta? O algunas preguntas que también nos están haciendo los empresarios en relación con los expedientes de fuerza mayor. En primer lugar, hay que tener en cuenta que aquellas personas que están de baja, que están en situación de IT en estos momentos, los empresarios nos preguntan si deben de ser incluidos o no deben de ser incluidos en el expediente. Y la respuesta es que deben de ser incluidos. Deben de ser incluidos. Si bien es verdad que hasta que no estén de alta, hasta que no superen su periodo de IT, ellos van a seguir percibiendo la prestación de IT, y solamente en el momento en el que estén de alta, en el que recuperen la alta, les será aplicable las medidas contempladas en el ERTE. Es importante tenerlo en cuenta porque en el caso de que no se le incluyera en el ERTE, a un trabajador que no se le incluye en un ERTE no se le puede incluir después. Entonces, si causara alta en su actividad laboral y no se lo hubiera incluido en el ERTE, pues en una empresa que tiene reducida significativamente su capacidad de producción, pues habría que reincorporarle con normalidad a su trabajo, y eso en muchos casos pues no podría ser el caso. Con lo cual, nuestro consejo, desde luego, es que a los trabajadores que están en situación de IT se les incluye igualmente en el ERTE. Del mismo modo, también se han hecho consultas en relación con los trabajadores fijos discontinuos, y también hay que incluirlos en el ERTE si están trabajando en la empresa en esos momentos, en los momentos en los que si se les ha llamado por parte de la empresa, en los momentos en los que se va a aplicar el ERTE. Más cuestiones que también, en orden práctico, también hay que tener en cuenta. Durante los expedientes de regulación temporal de empleo,
estos expedientes, en el caso de que sean de suspensión de contratos, no generan derecho a vacaciones. En el caso de que sean de reducción de jornada, sí generarán el tiempo proporcional que corresponda en cuanto a las vacaciones. Entonces, durante estos expedientes no se genera el derecho a las vacaciones, pero lo cierto es que si hubiera vacaciones concedidas por el resto del periodo de la jornada anual desempeñada, esas vacaciones hay que respetarlas. Con lo cual, habría que tener en cuenta también si durante el plazo del expediente de regulación temporal de empleo, si hay un calendario de vacaciones aprobado con la empresa para negociar cuál es la situación en la que quedan esas vacaciones durante el expediente. Luego, también hay que tener en cuenta que, igualmente que las vacaciones, las pagas extras, las pagas extraordinarias, se generarán únicamente durante el expediente proporcionalmente al tiempo de trabajo efectuado. Si no hay tiempo de trabajo porque se han suspendido los contratos o, por ejemplo, se ha reducido la jornada de trabajo durante el 50% de esa jornada, pues se generará únicamente durante ese plazo el 50% de las pagas extraordinarias. ¿Qué nos estamos encontrando en la práctica a la hora de negociar con los sindicatos o con los representantes legales de trabajadores sobre estos expedientes? Pues básicamente las peticiones son siempre las mismas y son comunes. Una de ellas, porque sí que nos había dicho que en los expedientes de regulación temporal de empleo los trabajadores van a pasar a percibir la prestación por desempleo, pero cobrarán exclusivamente el 70% de la base reguladora calculada con arreglo al salario bruto que se ha percibido, a las bases de cotización que se han percibido durante los 6 últimos meses. Eso será así durante 6 meses, a partir de 6 meses cobrarán el 50% de la base reguladora, con lo cual el trabajador, como consecuencia del ERTE, del expediente de regulación temporal de empleo, no va a cobrar la cantidad equivalente a su sueldo, sino que cobrará ese 70% de la base reguladora. Y una de las peticiones comunes por parte de los representantes legales de los trabajadores a las empresas en el periodo de negociación, en estos entes productivos, es que la empresa complemente ese 70% hasta llegar al salario que estaban cobrando los trabajadores. Y también otra petición que a veces se formula por parte de los representantes legales de los trabajadores es que se complementen igualmente las pagas extraordinarias. Esto es una cuestión que tendrá que decidir cada empresa en su momento a la hora de negociar, porque tanto si hay acuerdo como si no hay acuerdo, el expediente concluirá y se aplicará, porque a diferencia, que esta es una confusión también bastante común, a diferencia de lo que ocurre con el expediente de fuerza mayor, en el expediente de fuerza mayor requerimos la autorización de la autoridad laboral para poder aplicar el expediente porque consideran que hay causa de fuerza mayor, mientras que en los expedientes productivos la autoridad laboral no les aprueba. La autoridad laboral tiene que tener constancia de ese expediente, hay que comunicarlo, pero no existe una aprobación del expediente de causas de producción como tal por parte de la autoridad laboral. Por lo tanto, tanto si existe acuerdo como si no existe acuerdo, el expediente se aprobará, se comunicará, empezará a regir en el momento en el que rija y concluirá en el periodo inicialmente previsto, o en el caso de que la situación mejore antes de ese periodo previsto, siempre existe la posibilidad de desafectar a los trabajadores del expediente antes de que concluya ese plazo para atender puntas de trabajo, para atender una recuperación de la actividad antes de lo que inicialmente se preveía. Con lo cual, son expedientes que tienen mayor flexibilidad, pero bien es cierto que son más complicados de tramitar en este momento. Eso es un poco a grandes rasgos cuál es la situación. Luego, como comentábamos antes, si tenéis alguna duda, quedamos abiertos para resolverlo, porque entiendo que lo más procedente en estos momentos es resolver todas las dudas que podáis tener. Y es un poco el resumen a grandes rasgos de cuáles son las medidas de orden laboral que ahora mismo se están aplicando en esta situación. Muchas gracias, José Antonio. En principio, lo que se ha acordado es que las preguntas se resuelven al final. Entonces, bueno, no os preocupéis a todos aquellos que estéis haciendo las preguntas. Ya sabéis que podéis hacerlo por el chat, por preguntas y respuestas, o levantando la mano y os damos voz, ¿vale? Ahí entramos a vuestro micro y podréis preguntarme directamente. Bueno, seguimos. Bueno, pues ahora entonces, gracias, José Antonio. Pablo, si quieres, entramos ya un poco en los aspectos más generales, tema económico, y luego lo que está más de actualidad hoy, que es el tema del cheque de resistencia del Gobierno de Cantabria. Entonces, Pablo, cuando quieras.
Gracias, David. Sí, como decía David, vamos a pasar ahora con un repaso rápido para entrar ya en el turno de preguntas, que siempre será enriquecedor. Vamos a hacer un repaso rápido de otras medidas. Entonces, de otras medidas de interés que se han aprobado más allá del tema de los ERTES, que obviamente está siendo el tema estrella, ¿vale? Aquí tenéis un poco una transparencia que os traíamos el otro día y que intenta resumir un poco a grandes rasgos las medidas que se han aprobado, más allá del tema de los ERTES, como os digo. No vamos a entrar, o no voy a entrar en principio en el detalle especial de ninguna de ellas, porque están muchas comentadas y además las repasamos un poco en el desayuno anterior. Sí que, por supuesto, en la ronda de preguntas, cualquier duda que surja, estamos a disposición. Y sí que queríamos, porque la actualidad manda, sí que queríamos comentar un par de cuestiones que están ahora por venir y que creemos que pueden ser de interés. La primera es el cheque resistencia, del que bueno, pues ya hizo un anuncio público el Gobierno, creo que hace unos días, y que finalmente se publicó en el BOC ayer la orden que lo pone en marcha, ¿vale? Esto ya sabéis que la tramitación va a ser a través de la página web del portal de ayudas de Sodercan, ¿vale? Se puede empezar a solicitar ya desde ayer mismo hasta que finalice el estado de alarma y la suspensión de actividades, ¿vale? Y se presenta telemáticamente, ¿vale? ¿Quiénes pueden beneficiarse de este cheque resistente? Perdona una pequeña interrupción, Pablo. Ayer ha salido publicado en el Boletín Oficial de Cantabria a última hora en un número extraordinario. Entonces, supuestamente, si llega la autorización que tiene que llegarle a Sodercan, lo pondrán en marcha hoy. Eso depende de Sodercan, pero vamos, en cualquier caso, lo más importante es que se va a hacer a través de la página web de Sodercan, siempre mediante firma electrónica y las condiciones que hay que cumplir. Suponemos que va a ser hoy, pero eso depende un poco de Sodercan. Simplemente esta matización, perdona, ¿eh? Sí, no. Continúa. Como os decía, beneficiarios de esta ayuda, en principio, tal y como está regulado en la orden, estaríamos hablando de autónomos y microempresas. Los límites que se establecen son 10 trabajadores y balance hasta 2 millones de euros, ¿vale? Con domicilio social y actividad en Cantabria, y que estén afectados por la suspensión de actividades. Es decir, que sea una de las actividades que el Gobierno, vamos a llamarlo así, ha ordenado su cierre, ¿vale? Hay una serie de referencias normativas sobre... Esto conecta un poco con lo que comentaba José Antonio respecto a los ERTES de fuerza mayor, ¿vale? El importe de la ayuda, estamos hablando de... para autónomos sin empleados o microempresas con un trabajador, 150 euros por semana, ¿vale? Entre 2 y 5 trabajadores, 225 euros semana, y de 6 a 9 trabajadores, 300 euros por semana, ¿vale? Se establecerá la obligación de reanudar la actividad en 10 días desde que cese la suspensión actualmente vigente, y luego hay un requisito de mantenimiento del empleo durante 6 meses que habrá que acreditar, si no recuerdo mal, tal y como está regulado en lo que se ha publicado hasta ahora, habrá que acreditar en el mes siguiente, ¿vale? Esos son a grandes rasgos. Como dice David, está todavía en desarrollo todo el procedimiento. Me apuntan por aquí, además, por línea interna, que lo que se ha publicado ayer son las bases, que la convocatoria efectivamente saldrá la semana que viene, para dejarlo claro. Y bueno, esas son a grandes rasgos, o las grandes líneas de la medida que está previsto que se publique. Vale. El otro gran tema que para nosotros viene y con el que ya estamos empezando a trabajar con nuestros clientes, el otro gran tema, o el otro gran segundo bloque a nivel ya nacional, ya no solo autonómico, que es, por un lado tenemos el tema de los ERTES. El segundo gran tema que viene para nosotros es el tema de la financiación. Obviamente, tanto para las compañías que se han visto obligadas a cerrar su actividad, como para aquellas otras que simplemente han sufrido una brutal caída de su negocio, simplemente entre comillas, una brutal caída de su negocio como consecuencia de toda la situación que estamos atravesando, pues todas ellas sufren, cada una en función de su situación previa, pero una crisis de liquidez. Ya hace días, en torno, creo recordar que fue el miércoles pasado, en el primer Real Decreto de Medidas Económicas, que se anunció la puesta en marcha de una línea de financiación con aval del Gobierno, por parte del Instituto de Crédito Oficial, y poco a poco se van conociendo más detalles de cómo eso se va a instrumentar. Ayer
ayer se han ido conociendo más detalles. Algunos de vosotros habréis estado en el encuentro que organizó ayer COE con el Banco Santander. Bueno, de lo que se va conociendo hasta ahora sabemos que no habrá limitación de CENAE, porque aquí se ha generado algo de confusión. Hay una línea que ya está abierta, que es una línea de financiación, me refiero a una línea ICO que está abierta ya, que es la que viene de la crisis de Thomas Cook, de este tour operador que quebró, que estaba limitado a unos CENAEs del sector turismo y que luego se amplió a algunas actividades conexas. Esta línea, si no me equivoco, está agotada ya, pero no es la que se va a poner en marcha ahora, sino que es una que ya estaba en marcha, que se amplió para un primer momento y que es diferente a lo que estamos hablando ahora, ¿vale? Entonces, la línea que viene y que se activará probablemente, las previsiones que manejan los bancos es a principios de la semana que viene, aunque la liquidez probablemente no va a estar disponible hasta principios de abril. Estamos hablando de una línea a 4 o 5 años con 1 de carencia normalmente y con un interés que estará regulado por cada entidad financiera, ¿vale? Es importante tener en cuenta, nosotros os incluíamos ahí en la presentación algunas recomendaciones prácticas de lo que nosotros estamos empezando a ver después de estar toda esta semana, como os podréis imaginar, hablando y en contacto con bancos para ir preparando un poco el trabajo que nos viene para las próximas semanas. Lo primero es que tenemos que tener en cuenta que nos encontramos con una línea donde los fondos están limitados y unas entidades financieras cuyos comités de análisis de riesgos están totalmente saturados de trabajo, ¿vale? Además de teletrabajando y sufriendo las mismas, entre comillas, incomodidades o dificultades que podemos estar sufriendo los demás, ¿vale? Con lo cual, se prevé una saturación de la demanda y es importante anticiparse y preparar una buena solicitud. Esa es nuestra opinión. Es decir, como os decía antes, la comercialización la va a realizar las entidades financieras. La operación va a pasar por riesgos igual que cualquier otra operación de financiación. No hay un sistema de concesión automática ni nada parecido, sino que cada entidad financiera someterá la operación a su análisis de riesgos y, por tanto, hay que preparar una buena solicitud de financiación. Primero, porque el que llega primero golpea 2 veces y segundo, porque si no preparamos bien la solicitud de financiación, el banco nos requiere más información, etcétera, etcétera, se va retrasando todo el proceso de toma de decisión en el banco y eso nos va a colocar a la cola a la hora de poder acceder a una de estas líneas de liquidez, ¿vale? Entonces, es muy importante para nosotros complementar toda la información contable y fiscal, y además nos consta que ya lo están pidiendo así los bancos, complementar toda la información contable y fiscal habitual en una de estas operaciones, pues, últimos balances, etcétera, etcétera, con una buena plan de negocio o proyección financiera a 6 meses, ¿vale? 3-6 meses que permita ver al banco cómo se ha previsto superar esta crisis. Obviamente es muy complicado hacer ahora una previsión a 10 días, más a 3 meses o a 6 meses, ¿no? Pero hay que intentar diseñar incluso un par de escenarios, más conservador y menos conservador, y a partir de ahí plantear un plan de viabilidad que la compañía financiera pueda ver factible, ¿vale? Y luego otro feedback que nos llega de nuestras conversaciones con las entidades financieras es que, en principio, cada entidad financiera se va, precisamente por lo limitado de los fondos que van a estar disponibles, cada entidad financiera se va a centrar en aquellas empresas y autónomos que ya son clientes suyos, con lo cual es muy difícil en este momento intentar acudir a una entidad financiera que no esté ya dentro de tu pool bancario, ¿vale? Eso sería a grandes líneas y, por supuesto, ahora en la parte de... ¿Me permites, Pablo? Voy a meter una cuña. En principio, la idea de este primer tramo, vamos a decir, de fondos ICO que están terminando de cerrar los bancos las condiciones con el gobierno, va a haber dos grandes líneas de 10.000 euros, 10.000 millones de euros cada una de ellas, una para pymes y micropymes y la otra para medianas y grandes de 10.000 millones de euros cada una. Obviamente se va a comercializar, pues como cualquier línea ICO, a través de las entidades financieras. Pero sí que es muy importante señalar que, aparte de lo que ha dicho Pablo, es decir, por favor, tened preparado y dispuesto, no va a ser tan fluido pues como cuando no estamos en una situación normal, el enviar la documentación, el tener esa relación, vamos a decir, con los directores de las oficinas, etcétera, sino que lo importante es que tengamos muy bien preparada la documentación y generar un buen escenario de contingencia para estos próximos 3-6 meses. Nosotros recomendamos rehacer los escenarios a 6 meses, ¿no? Es decir, donde tú hagas esa previsión de caída de ingresos,
vamos a decir, esos análisis de escenario, y el banco, la analista de riesgos del banco, pues pueda tomarlo con mayor automatismo toda el análisis de la operación. Las garantías es que, obviamente, las garantías, los bancos van a analizarlo igual, el gobierno les va a garantizar, nos va a garantizar indirectamente a todos las empresas el 80% de esa financiación, y el otro 20% obviamente va a cargo de la entidad financiera, que te va a exigir las correspondientes contragarantías. Y es, en tercer y último lugar, con respecto a estos planes de contingencia y solicitud de financiación, es importante también señalar que van a tener modalidad de préstamo. Son préstamos a 5 años. Las entidades financieras y el gobierno han entendido que lo que hay que hacer ahora es financiar con la modalidad de préstamo. Los 12 primeros meses van a ser de carencia y los otros 4 años pues de amortización de intereses. Las entidades financieras en estas líneas son libres de poner el tipo de interés, pero estimamos que van a ser como la de Thomas Cook, que estaba regulada en torno a 1,5%, 1,5% de interés, más o menos, es un poco lo que nos comentaban. Y muy importante también, aparte de señalar eso, es que hay un compromiso de todas las entidades financieras de mantener todas las líneas, vamos a decir, de circulante hasta el 30 de septiembre, renovaciones automáticas y mantenimiento. Es decir, cualquier empresa que tengáis, pues la típica línea de descuento de efectos, de factoring, cuentas de crédito, etcétera, el compromiso que han adquirido las entidades financieras, y además, por ejemplo, nosotros aquí en Cantabria tenemos al Banco Santander con el 75% de cuota en créditos ICO, o sea, que tienen mucha fluidez y mucha relación. Lo único que nos están diciendo es que lo van a mantener hasta el 30 de septiembre, ¿de acuerdo? Entonces, no os preocupéis por la financiación de circulante a corto plazo, porque en principio esa va a ser respetada. Ahora lo importante es hacer un buen escenario y unas previsiones a 6 meses para hacer esas solicitudes contra estos nuevos préstamos ICO, ¿vale? Pablo, ya si quieres, por terminar con el resto de aspectos, repaso general. Sí, no, básicamente en lo que respecta a la presentación era lo que traíamos, ¿vale? Para contaros como grandes líneas y grandes cuestiones a comentar, y yo creo que, porque además he visto que hay bastantes preguntas, bastantes cuestiones, y seguro que ahora saldrán más. O sea que yo creo que, si os parece, damos paso al turno de preguntas. Jesús, si quieres ir moderándolo tú como brillantemente hiciste el viernes pasado, y vamos con ello, ¿no? Vale, perfecto. Pues nada, muchas gracias, Pablo. Bueno, como hay una persona que tiene la mano alzada, vamos un momentito para que no se canse. A ver, vamos a darle a permitir hablar. A Carlos le habrá llegado una solicitud para entrar en su micrófono, para poder hacer la pregunta oralmente. No sé si... Bueno, mientras habilita, vamos a dar pie a la primera de las preguntas. Decían, ¿baja en el RETA o en el AEAT para cese de actividad? ¿Y qué sucede con las ayudas, por ejemplo, de los 3 años de mantenimiento? En el caso de aquellas ayudas que han recibido una subvención y que necesitan hacer suspensión de actividad, ¿le afecta el cese de actividad a la subvención? Es una pregunta que es bastante común. Yo, a ver, por pura lógica, lo cierto, la norma no establece nada, pero por pura lógica, sobre todo si estamos en los casos de fuerza mayor, entiendo que no debería afectarle bajo ningún concepto. Porque, bueno, lo que es temas de plazos y demás, han sido suspendidos todos los plazos administrativos, los plazos de prescripción, de derechos, de acciones. Entonces, todas aquellas obligaciones que vengan vinculadas a plazos, entiendo que quedarían igualmente suspendidas. Y por pura coherencia, supongo que tendrá que aclararlo la Administración en su momento, aquellos compromisos adquiridos con la Administración que hayan tenido que ser interrumpidos como consecuencia de, sobre todo, de una declaración de fuerza mayor por parte de la propia Administración, entiendo que tendrán que ser tenidos en cuenta y no podrán perjudicar en ningún caso los derechos de los empresarios, de los autónomos, etc. De todas formas, José, porque esta pregunta yo creo que tal vez vaya relacionado, hay una pregunta que nos hacen bastante, que es que si la ayuda de autónomos, y ahora en conexión,
la ayuda, el cheque resistencia, va vinculado a que el autónomo dé de baja su actividad en la IAT y en Seguridad Social, y la respuesta es que no es necesario darse de baja. ¿Vale? Es que son dos preguntas, si me permitís, en una, las que formula en este caso Mónica Bover. La primera pregunta es la que acabas de contestar tú, Pablo. Efectivamente, no es necesario tramitar baja en RETA ni en la agencia tributaria. Está todo suspendido como consecuencia de la declaración de estado de alarma. Y la segunda pregunta es la que ha contestado José Antonio. Es decir, se produce una situación curiosa, yo tengo un compromiso de realización de la actividad durante 3 años para recibir unas ayudas de 6.000 euros, en este caso, por la ayuda al establecimiento de personas autónomas. ¿Qué va a suceder cuando reinicie mi actividad? Puede suceder dos cosas. La lógica es que se tengan por no computados estos meses. En todo caso, no te vas a dar de baja del RETA, aunque finalmente, como si se cumplen todos los requisitos, no te da la obligación del pago de cuota. Eso por un lado, y por otro lado, pues a lo mejor pues de aquí a un tiempo pues hagan una disposición que hasta ahora no existe, que digan, bueno, pues ese periodo de suspensión de obligaciones durante el estado de alarma se acumulará o se tendrá, o sea, se computará efectos de prolongar el compromiso de mantenimiento. Pero vamos, hoy por hoy yo entiendo que es como no puesto, y además no va a haber obligación de baja. Muy bien, perfecto. Otra pregunta. ERTE fuerza mayor, consumir 15 días de vacaciones han propuesto consumir 15 días de vacaciones, pero como el estado de alarma excede de estos 15 días, nos dicen si el cese de actividad por el ERTE se puede solicitar una vez finalizadas las vacaciones o se tiene que solicitar cuando se inició el Real Decreto. Sí, es una pregunta, es que el tema de la aplicación o de la retroacción de los ERTEs por fuerza mayor es una pregunta común. El ERTE por fuerza mayor, independientemente de cuándo se declare esa fuerza mayor por parte de la Administración, empieza a regir desde que existe la fuerza mayor. No necesariamente tiene que ser cuando se aprobó el decreto de alarma. Si cuando se aprobó el decreto de alarma se suspendió la actividad, la fuerza mayor existe desde ese momento. Si lo que ha ocurrido es que te has quedado sin suministros, la fuerza mayor ocurre desde que tengas los certificados de tus proveedores diciendo que no tienes suministros. Da igual cuando se declare. Da igual cuando se declare esa fuerza mayor por parte de la Administración. Que, por cierto, hay otra pregunta que indica o que dice que ese plazo de 5 días, si es un plazo de 5 días naturales o un plazo de 5 días hábiles. Es un plazo de 5 días hábiles, no hay ninguna excepción. Entonces, sábado y domingo no son hábiles, con lo cual habrá que computar 5 días hábiles. Entonces, la pregunta el tema de las vacaciones... José Antonio, la pregunta que hacía con respecto al cómputo de plazos, que es muy interesante, es cuando empieza a contar. Por supuesto, se cuentan los 5 días hábiles, es muy importante de cara a si no hay resolución, hay silencio administrativo. Hay una cosa que creo que no hemos dicho, pero que se puede producir, porque así lo contempla la norma, es que la autoridad laboral puede solicitar potestativamente a la Inspección de Trabajo que emita informe con respecto a este de fuerza mayor también, ¿vale? Entonces, sí, ahí se produce una situación curiosa, porque es que si la autoridad laboral pidiera informe a la Inspección de Trabajo, insisto, que es potestativo de la autoridad laboral, en ese caso le da 5 días de plazo también a la autoridad laboral para resolver. Entonces, se puede producir que la Inspección de Trabajo informe una vez vencido el plazo de silencio administrativo y, por lo tanto, entendiéndose estimado a esa solicitud de expediente de regulación temporal de empleo por fuerza mayor. El cómputo de plazos es por días hábiles, obviamente, y se empieza a computar desde el día de la presentación de la solicitud. De la solicitud, eso es. Son 5 días desde la presentación de la solicitud, como bien dice David, salvo que se dé traslado a la Inspección de Trabajo, en cuyo caso se amplía ese plazo por el tiempo que tiene la inspección para resolver. Entonces, la cuestión está, la pregunta era, si yo le he dado vacaciones a mis trabajadores y resulta que se me acaban las vacaciones, ¿desde cuándo solicito el ERTE? El ERTE le deberías de solicitar indicando como fecha de aplicación del ERTE cuando tú tuviste la causa, independientemente de las vacaciones. Si le has dado vacaciones y resulta que te han aprobado el ERTE y tiene carácter retroactivo, pues habrá que regularizar esa situación con los trabajadores porque han disfrutado de unas vacaciones que en principio no deberían de haber disfrutado porque tenían el ERTE. Habrá que regularizarlo con posterioridad. Y también hay otra pregunta en el mismo sentido. ¿Qué pasa con las nóminas de este mes si resulta que me aplican el ERTE, me aceptan el ERTE
el día 2, pero yo tengo la causa desde el día 14 de este mes. Pues igualmente habrá que regularizar la situación porque desde el día 14 esos trabajadores cobrarán la prestación por desempleo y habrá que regularizar la situación en las nóminas porque han estado cobrando un salario cuando realmente lo que deberían de haber cobrado es la prestación por desempleo. Había una pregunta al respecto también con todo este tema que nos indicaba que si solicitabas el ERTE pero había silencio administrativo y no te habían respondido, ¿qué sucede? Es lo que hemos comentado antes, Jesús. El silencio administrativo no está expresamente regulado, obviamente, en el decreto ley o en esta modificación, y nos vamos a la normativa general de plazos. Una solicitud del interesado, y no recuerdo exactamente cuál es la ley el artículo de la ley de procedimiento, pero el silencio es positivo, y en eso ya hubo un debate al principio, pero ha quedado bien claro que en el caso de no resolución por parte de la autoridad laboral, porque, claro, en este caso, otra cuestión que tenemos que distinguir también, si vamos por fuerza mayor, aparte de todas las consecuencias que nos ha comentado José, ahí sí que es la autoridad laboral la que decide y tiene que constatar la existencia de la fuerza mayor. Por lo tanto, necesitamos la autorización de la autoridad laboral. Sin embargo, cuando el ERTE es por causas productivas, no necesitamos la resolución de la autoridad laboral. La autoridad laboral es ahí, vamos a decir, un mero constatador de que de que el procedimiento se está haciendo legalmente. Entonces, cuando se finaliza con acta de acuerdo, pues se pone en marcha el ERTE por causas productivas y se notifica al SEPE y a todo el mundo, ¿no? Es decir, la autorización de la autoridad laboral es forzosa en el caso de fuerza mayor, ¿vale? Muy bien. Preguntan, perdóname Jesús, en cuanto a las comunicaciones de esas resoluciones de la autoridad laboral sobre la fuerza mayor, que cómo se están notificando, cómo se les están comunicando a las empresas que han solicitado el ERTE. Como sabéis, ahora mismo la única posibilidad que hay de presentar escritos es a través de la plataforma existente en la Dirección General de Trabajo aquí en Cantabria, bueno, en todas las Direcciones Generales de Trabajo de todas las comunidades autónomas. Cuando presentas la solicitud tienes que hacerlo con certificado digital y hay un correo electrónico, tienes que indicar un correo electrónico, es a través del correo electrónico a través del que nos van a notificar la resolución. Mira, si me permites otra intervención también, Jesús, con respecto de los ERTEs y la fuerza mayor o causas productivas. Claro, el tema del mantenimiento de empleo durante los 6 próximos meses, que es la condición de la famosa disposición adicional sexta del decreto de declaración de estado de alarma y del decreto 8, el de medidas económicas, ¿vale? Entonces, esa condición de mantenimiento de empleo, obviamente, se entiende para los ERTEs de fuerza mayor, que son los que van a gozar del beneficio de la bonificación del 100% de la cuota de seguridad social durante ese periodo. A los ERTEs por causas productivas no se les puede exigir porque no se les va a aplicar ningún tipo de bonificación en principio, que se sepa o que hasta ahora tengamos regulada. Y eso por un lado. Y por otro lado, sí que nos suscita dudas y doctrinalmente también pues hay mucho debate con respecto de cómo computar ese mantenimiento de empleo. Si se refiere únicamente al empleo fijo, si es al empleo temporal, si es el promedio de trabajadores. Aquí, en principio, un poco lo que la doctrina, por lo que estamos viendo, esto se irá viendo poco a poco, ¿no? Porque también es verdad que será la Seguridad Social quien inste primero la comprobación del compromiso de mantenimiento de empleo transcurridos esos 6 meses desde el fin de la causa mayor, y en segundo lugar habrá que ver cuál es el comportamiento de la Seguridad Social en esas regularizaciones o exigencias de devolución de las bonificaciones que va a haber a estos ERTEs de fuerza mayor, ¿no? Entonces, pero en todo caso, lo que nosotros estamos diciendo a quien nos ha preguntado esto con anterioridad es que hay que ir a lo que tenemos como precedentes, ¿no? Que es en el resto de ayudas y subvenciones. Normalmente, pues, en los contratos, vamos a decir, más precarios, no es el compromiso de mantenimiento, como regla general, el compromiso de mantenimiento de empleo fijo, ¿vale? Muy bien. Y por puntualizar un poco, David, en principio sí que podemos aportaros los criterios que existían con anterioridad. Con anterioridad se vulnera el compromiso de mantenimiento del empleo cuando se despide a un trabajador por despido disciplinario improcedente, o bien cuando se le despide por causas económicas objetivas. Si un trabajador tiene un contrato temporal, el contrato temporal se extinguirá en la fecha de cese del contrato. Hay que mantener el empleo en las condiciones que se tiene ese empleo. No, los contratos temporales no se prorrogarán como consecuencia de este compromiso de mantenimiento del empleo.
Entonces, mientras haya un despido disciplinario procedente o trato más allá de la decisión del empresario, que ha llegado el término de ese contrato, se estará respetando el compromiso de mantenimiento del empleo. Muy bien, perfecto. Vale, dentro de... Nos preguntan también, en un ERTE, aquellas empresas que hayan firmado un ERTE de baja productividad, ¿hace falta reunirse con los representantes de los trabajadores? ¿No hace falta acuerdo? ¿Es así? ¿Qué sentido tienen estas reuniones en este momento? Es así, es así, es así. Mirad, si yo os puedo decir, al final acabas entrando en todas las comunidades autónomas. Por ejemplo, antes hablábamos de la petición o la necesidad o no de que las direcciones generales de trabajo den traslado a la inspección de trabajo. Sabemos que en algunas comunidades autónomas solamente se está dando traslado a la inspección de trabajo en aquellos ERTEs en los que no existen representantes de los trabajadores. Hablo de los ERTEs productivos, hablo de los ERTEs productivos. Los ERTEs de fuerza mayor prácticamente no se está teniendo tiempo ni siquiera a registrar. Entonces, ¿qué sentido tiene? Bueno, lo cierto es que los trabajadores tienen derecho a saber cuáles son las medidas que se van a aplicar en un ERTE de producción, lo mismo que si fuera un ERTE por causas económicas, técnicas, organizativas. Hay que negociarlo. Y es así, como estaba la norma antes, lo único que se ha cambiado ahora es que el periodo de consultas pasa de 15 días, de 15 días mínimo, pasa a 7 días máximo. Pero ahí no ha cambiado nada la norma. Los ERTEs siempre tienen que ser negociados con los representantes de los trabajadores y es cierto que no hace falta que exista un acuerdo, pero los trabajadores conocerán cuál es el alcance de ese ERTE y en el caso de que así lo estimen oportuno, si no firman un acuerdo, pues lo podrán recurrir ante la jurisdicción laboral en su momento. Entonces, el procedimiento no ha cambiado. Hay que mantener el periodo de consultas. ¿Sí? No, te iba a decir, José, que no olvidemos que, como tú muy bien estás diciendo, lo único que tenemos acá es un procedimiento abreviado para este tipo de ERTEs, pero el régimen general sigue vigente y hay, tenemos todos experiencia, tenemos todos en la cabeza muy famosos ERTEs que en años precedentes se han hecho en España y que se tumbaron simplemente porque después los juzgados consideraron que la empresa había tenido nula voluntad negociadora durante el proceso de negociación del ERTE. O sea que no tiene trascendencia, pero hay que hacerlo bien. Claro, o porque se pretendan incluir en el ERTE condiciones que sean ilegales. Entonces, los trabajadores tienen derecho a saberlo y tienen derecho a recurrirlo en su momento. Y aprovechándola ya también que viendo en el chat, hay una pregunta respecto de un autónomo que pregunta si tiene derecho a la prestación en el caso de que tenga trabajadores, si tiene que hacer un ERTE. Tiene que hacer un ERTE. Si el autónomo tiene trabajadores a su cuenta, tiene que tener un ERTE y le tiene que tener aprobado, en el caso de que sea por fuerza mayor, ¿de acuerdo? Si no, no podría pedir la prestación de autónomo. Perfecto. Bueno, explicar que, o sea, simplemente citar que esta pregunta anterior era respecto a ERTEs de baja productividad. Entiendo que la mayoría de los ERTEs que se están produciendo son fuerza mayor. Nos dice, si al final de mes no ha habido todavía resolución del ERTE, ¿qué pasa con las nóminas? Creo que lo habíamos contestado un poco antes, pero efectivamente se han tenido que pagar las nóminas. Imaginaros que se declara el día 2 o el día 3, se declara que la empresa está en situación de causa mayor desde el día 17. Como las nóminas se habrán pagado, si se han pagado las nóminas del mes completo, habrá que regularizar esa situación, porque desde el día 17 esos trabajadores tendrán paro y el sueldo o el salario que hayan cobrado desde ese día habrá que regularizarlo porque no se les debía haber pagado. Muy bien. Nos dicen, respecto al cheque resistencia, ¿tienen derecho a prestación aquellas actividades que no aparecen en el Real Decreto, pero que sí se han visto afectadas por su actividad porque esas empresas están dando servicio a empresas, por ejemplo, que sí han cerrado? En principio no. En principio no. De esto hay muchas preguntas y es muy habitual, tanto en la parte del cheque resistencia, que ahora seguramente se incrementará más, que ahí en principio está claro, no hay, o sea, el cheque resistencia es aprobado para las compañías que se han visto obligadas a cerrar por orden digamos, del gobierno, ¿vale? Y también es muy habitual esta pregunta y me meto un poco en el terreno de José, que me corrija si no, para el tema de ERTEs por fuerza mayor o por causas productivas, porque he visto algunas de las preguntas que se plantean, por ejemplo, en el caso de un centro de fisioterapia o algún caso más, dice, oye, pues yo no tengo obligación de cerrar, pero realmente tampoco puedo estar abierto porque no tengo actividad, ¿vale?
Ahí el problema es que mientras no haya orden de cierre, no se puede alegar esa causa como determinante de la existencia de una causa de fuerza mayor, ¿vale? Pero, José Antonio, ahí nos podrás ilustrar más tú, porque sí que puede haber otras conexiones, ¿no?, entre la situación de la empresa y la existencia de fuerza mayor, como por ejemplo la caída o la ruptura de la cadena de suministros o la no existencia de suministro de equipos de protección. Pablo, pero si me permites, eso afectaría a las ayudas a autónomos del Estado, pero en el cheque resistencia de Sodercan, de momento ya está nueva orden. Jesús, tú también has estado participando junto con el resto vamos a decir, de las asociaciones patronales y representantes de los trabajadores. Hasta este momento, las bases lo que contemplan es única y exclusivamente las actividades que han sido clausuradas como consecuencia de la declaración del estado de alarma. Eso es. Sí, no, eso está claro. Estaba conectando esto, David, con lo de los ERTEs de fuerza mayor. Sí, justo por eso, Pablo, en cuanto a esta pregunta sobre un centro de fisioterapia, yo creo que habéis dicho que era un centro de fisioterapia. La única manera, a priori, de poder reconducir la situación a una causa de fuerza mayor sería poder acreditar que no se dispone de los equipos de protección individual, porque es difícilmente compatible evitar la propagación del virus en un tipo de actividad como este si no se puede prestar con todas las garantías, de seguridad, sobre todo si hay trabajadores. Entonces, en este caso, habría que intentar reconducirlo hacia esa situación y esperar que efectivamente se pueda acreditar para que la autoridad laboral considere que hay fuerza mayor. Claro. Lo que sí yo creo que tenemos que dejar o intentar dejar claro o transmitir es que el hecho de que haya una caída de la demanda, ¿vale?, el hecho de que no tenga clientes como consecuencia de toda esta situación, en principio no se debe considerar fuerza mayor. Ahí serían organizativas o productivas, pero no un ERTE de fuerza mayor. Tenemos que buscar una conexión con a la siguiente pregunta. Sí, disculpad. Nada, simplemente comentaros también, añadir a lo que estabais comentando, aunque, bueno, pues realmente no queremos hacer ningún tipo de ilusión sin haber estado contrastada. Sí que es verdad que tanto desde el ayuntamiento, y otros ayuntamientos, como desde las diferentes consejerías, se están estudiando, están ahora mismo reuniéndose para estudiar opciones de apoyo a empresas que puedan no estar en algún caso en el Real Decreto, pero que sí se hayan visto obligadas a cesar su actividad por este tipo de causas, ¿no? Se está estudiando simplemente, ¿vale? Nos han hecho varias preguntas a la Cámara para hacer un estudio, pero bueno, en ello está. Entonces, bueno, pues iremos, conforme pasen las semanas, iremos avanzando. Otra pregunta, nos decían, en el caso, por ejemplo, de firmar un préstamo ICO, ¿se puede hacer desde casa? ¿Es necesario hacerlo en el notario? ¿El trámite actual, cómo se debería hacer? Mira, lo que nos han comentado, todavía esto obviamente están organizando las entidades financieras, es que la idea es que se pueda firmar desde casa con la firma digital o con algún instrumento de validación de firmas. Es decir, lo que están tratando los bancos es de que todo sea muy ágil, que se pueda hacer telemáticamente y que no sea necesario acudir a la entidad financiera para la validación de los contratos. Está por ver, porque en el momento que saquen los folletos, pues nos lo van a decir, pero eso es lo que ayer nos adelantaron algunas entidades financieras, particularmente Banco Santander, que en nuestra opinión tenemos la suerte de que aquí en Cantabria tiene una máxima implantación, casi todo el mundo trabajamos con el Banco Santander y además pues va a ser el líder seguro en la comercialización de estos préstamos ICO. Muy bien, nos dice un autónomo con, bueno, este creo que no sé si se había quedado aclarado, autónomo con empleados y actividad suspendida, ¿debe de hacer sí o sí ese ERTE si tiene la actividad suspendida? Hombre, si quiere... Sí, acordar vacaciones o licencias no retributivas. Es que en mi opinión no tendría sentido no hacerlo, ¿no? Es decir, te han clausurado la actividad, pues automáticamente no tiene más misterio, porque ahí en el momento que tu CENAE es de los que han sido clausurados, pues es que no tiene ningún sentido, porque tienes que mandar a trabajar. Otra cosa es que tú le quieras complementar el desempleo o vamos a decir la prestación de desempleo al único trabajador que tú tienes para como medida social de la empresa, si es que quieres y puedes hacerlo, pero no tiene ningún sentido no hacerlo. Es que no vas a ni a gozar de la exención de cuotas en la Seguridad Social, ni el trabajador va a poder percibir la prestación y tu actividad está clausurada.
Muy bien. Y luego, además, de cara, por ejemplo, al cobro también del resto de las ayudas. La ayuda estatal y el cheque de resistencia del Gobierno de Cantabria. Tiene que solicitarlo y además es que se lo van a aprobar sin ninguna dificultad la autoridad laboral, bien expresamente o bien por silencio positivo. Perfecto. Preguntan, en el tema de los préstamos, ¿el plazo es a 5 años más 1 de carencia o la carencia incluida dentro de 5 años? Ayer nos lo dieron como 100% seguro, estaban terminando anoche de diseñar, se supone que ya empezarán a lanzar, pero la idea inicial es duración 5 años con el primero de carencia, es decir, 1 de carencia, pagos de intereses mensuales y cuotas de amortización a partir del año 2, del 2 al 5, es decir, amortización más intereses 4 años, el primero de carencia y pago de intereses, y en cuotas mensuales. Es como nos han adelantado que tienen intención de ponerlos en el mercado. Muy bien. Una vez que se ha aprobado el ERTE, que lo han aprobado, ¿qué pasos en el tema de comunicaciones hay que seguir respecto a seguridad social, SEPE, etcétera? Está dependiendo un poco de las comunidades autónomas los trámites a seguir, pero una vez que se ha aprobado la fuerza mayor, lo que hay que hacer es ejecutar el ERTE. Y para ejecutar el ERTE, aquí en Cantabria, por lo menos, básicamente, no sé si se aprobará algún trámite concreto, pero básicamente lo que hay que hacer es comunicar al SEPES la relación de los trabajadores afectados por el ERTE. Si estamos hablando de suspensión de contratos, es claro que será el 100% del paro. Si son reducción de jornada, pues habrá que comunicar cuál es el periodo de reducción de la jornada junto con el número de cuenta corriente para que de oficio por parte del SEPE se les dé de alta como perceptores de la prestación por desempleo. Los trabajadores no tendrán que solicitar la prestación por desempleo, tendrá que ser la empresa la que se lo comunique al SEPE. Vale, perfecto. Otra pregunta, nos dicen, se está hablando todo el rato de ERTES, pero en el caso de ERES, ¿son los mismos tiempos de tramitación y la respuesta de la administración? No. Los ERES, que serían los despidos colectivos, se asemejan más a los ERTES por causas de producción. Lo que pasa es que para los despidos colectivos no existe el acortamiento o la reducción de los plazos que se ha hecho para los ERTES productivos motivados por el COVID. Si estamos hablando de despidos, estaríamos hablando de un expediente muy similar, pero más largo al expediente de regulación temporal de empleo de causas productivas. Aquí, si me permites acotar, José Antonio, claro, estamos hablando de dos concretas especialidades que hay como consecuencia del coronavirus, ¿vale? Y de la declaración del estado de alarma. La primera es que en el decreto de declaración de estado de alarma y luego en el decreto ley de medidas económicas, lo que se hace es modificar los artículos del Estatuto de los Trabajadores que regulan los expedientes de regulación temporal de empleo por causas ETOP, que es como se denominan, económicas, técnicas, organizativas o de producción, se modifican para estos expedientes de regulación temporal, acortando sus plazos. Normalmente, de estas causas ETOP, que están en el artículo 47, quiero recordar, José Antonio, del Estatuto de los Trabajadores, esas causas ETOP tenían unos plazos más largos de negociación para esas reducciones de jornada o suspensiones temporales de contrato que se han acortado. Y luego se ha establecido un expediente específico de regulación temporal de empleo para la causa de fuerza mayor del artículo 51 del Estatuto, en el caso de estas actividades que han sido directamente clausuradas y que se está extendiendo como consecuencia de la paralización de la actividad económica. Entonces, en este punto son dos especialidades. Ya los expedientes de regulación de empleo con extinción de contratos por causas económicas, técnicas, organizativas, de producción aquí ya podría ser, pero vamos, tampoco encajar. Ya nos vamos a la normativa preexistente anterior, que es el Estatuto de los Trabajadores, con los plazos de duración y su tramitación, pero siempre fuera de todas estas medidas especiales. Y vamos a ver, la idea que subyace en todo esto es que lo que se va a premiar es que en este desastre, en este drenaje, vamos a decir, de actividad, de liquidez, de flujo de caja, etcétera, las empresas se vuelquen en tratar de mantener el empleo, de hacer esta paralización, esta suspensión durante el tiempo que va a durar aparentemente esta situación de confinamiento y de estado de alarma. Este es el propósito. Para el resto de las medidas, pues seguimos los mismos trámites que contemplaba con anterioridad el artículo 47 del Estatuto de los Trabajadores. Y si estamos hablando de un ERE, es decir, de extinción de contratos, sin lugar a dudas.
Muy bien. Nos dicen, ¿mantenimiento del empleo se refiere a personal fijo? Es lo que hemos contestado un poco antes, ¿eh? Es decir, José Antonio, lo que hemos dicho es que se refiere a todo o sea, la no extinción de contratos, obviamente los contratos indefinidos, fijos, durante los 6 meses siguientes. Es decir, si tú en este periodo concluyes un contrato, vamos a decir, de duración determinada y no lo renuevas, no es una causa. Si es causa el que extingas un contrato de trabajo por motivos disciplinarios y se declare improcedente ese despido y no repongas ese puesto de trabajo con anterioridad o no lo hayas repuesto con anterioridad. O no hayas contado con otra persona. Y en el caso de que haya extinciones de trabajo por causas top, las que acabamos de, económicas, técnicas, organizativas o de producción, durante los siguientes 6 meses. Es decir, es el mantenimiento del empleo que tenías con anterioridad en régimen normal. Muy bien. En un ERTE de fuerza mayor que se haya aprobado, ¿se debe pagar la nómina de los 13-14 días primeros de marzo? Sí, claro. Sí, sin duda. Como ha explicado también antes José Antonio, la fuerza mayor tiene efecto retroactivo. Eso es otra gran diferencia con un expediente de regulación temporal por causas productivas, ¿no? Es decir, el efecto retroactivo es al momento en que nace la fuerza mayor. Las actividades que quedaron suspendidas, obviamente fue el 14 de diciembre, pues el decreto ley creo que entró en vigor a las 0 horas del día 15, ¿no es eso? La suspensión. Pues tú pagarías los 14 primeros días de marzo. No recuerdo exactamente la entrada en vigor del estado de alarma, creo que fue a las 0 horas del día 15, pues tú pagarás los primeros 14 días en la nómina y el desempleo pagará desde el 15 hasta el 31 de marzo. La verdad que es una buena pregunta porque yo todavía, claro, como no nos hemos puesto a hacer las nóminas de los ERTEs por fuerza mayor que ya están aprobados, pues todavía no me ha llegado feedback con respecto de eso, pero está bien anticiparse. Entiendo que serán los 14 primeros días, los que van a cargo de la empresa a todos los efectos. Perfecto. Nos preguntan, ¿en una empresa de 12 trabajadores se puede hacer un ERTE a un solo trabajador? Sí, sin lugar a dudas. Los ERTEs son para suspender contratos o para reducir jornada independientemente del número de trabajadores. Y aprovecho también para contestar otro par de preguntas que son muy comunes. Si un ERTE por fuerza mayor se declara y se prorroga el estado de alarma, ¿el ERTE se prorroga? Sí. Y luego otra pregunta que está surgiendo mucho, que tiene que ver con lo que ha pasado en Italia. Si hemos iniciado un ERTE productivo y resulta que hay un cierre total de la economía, salvo temas urgentes y demás, ¿cómo se actuaría? Pues habría que desistir del ERTE productivo y reconducirlo a un ERTE por causas de fuerza mayor. De hecho, nosotros ya hemos tenido algún caso en esta línea, ¿eh? Es decir, y así lo hemos hecho, todavía no tenemos resolución expresa de la segunda solicitud de ERTE. El primer ERTE era por causas productivas. Teníamos un descenso de la demanda, en este caso se trata de una empresa industrial, pactan con los representantes de los trabajadores, se hace todo el proceso muy rápido y se mete el ERTE, ¿vale? Entonces, ¿qué ha sucedido? Que después, efectivamente, se ha producido una fuerza mayor por ruptura de la cadena de suministro. Tú metes una segunda solicitud de ERTE de fuerza mayor, obviamente. Además, si hay representantes de los trabajadores, pues lo ideal es que conste que están de acuerdo en lo que estás haciendo como empresa y se adhieran a tu solicitud de fuerza mayor. Y a partir del día que tú, como decía antes José Antonio, explicaba muy bien, acredites que se produce esa situación de fuerza mayor en tu actividad, a partir de ese momento pasa automáticamente a ser ERTE de fuerza mayor, siempre y cuando la autoridad laboral lo valide o por silencio quede aprobado. Por silencio por el transcurso de no resolución en esos 5 días hábiles de los que hemos comentado. Muy bien. En el tema, por ejemplo, de las comunicaciones con la Dirección General de Trabajo, ¿qué medios se está utilizando? El buzón electrónico, la sede electrónica indica que el procedimiento está en trámite, pero no responden nada más. Sí, las notificaciones, lo hemos respondido antes, las notificaciones se están haciendo a través del correo electrónico que facilitas en la solicitud. Entonces, lo notifican por email. Muy bien. Es todo por sede electrónica y lógicamente, pues, están en tramitación y cuando pasen los 5 días, pues todavía, yo no sé, José Antonio, si hemos tenido ya algún caso de transcurso del plazo para solicitar la medida SEPE, pero vamos, ahí vamos a encontrarnos, tendremos que pactar con la Dirección General de Trabajo, el equipo de gestión o los equipos de gestión que se ocupen en cada caso de los ERTEs, la forma
para hacer valer ese silencio positivo con respecto del estado del ERTE de fuerza mayor. Muy bien. Nos siguen preguntando, nos dicen, si se amplía el estado de alarma, ¿se amplía automáticamente el ERTE? Sí, no, sí, así es. Perfecto. Si presentas un ERTE por causas productivas, pero más tarde se da la circunstancia de fuerza mayor, ¿se puede solicitar otro ERTE? Sí, es lo que hemos contestado un poco antes. Hay que desistir del ERTE productivo e iniciar un ERTE por causa de fuerza mayor. Muy bien. Si eres un grupo empresarial con empresas de diferentes tipologías de más de 50 trabajadores y en otras de menos de 50 trabajadores, las bonificaciones se aplican por CIF o como grupo de más de 50. Hablamos de empresas y hablamos de CIF. Hablamos de una empresa que tenga más o menos de 50 trabajadores. El concepto de grupo empresarial no juega. De acuerdo con la norma, hay que tener en cuenta que los ERTE tienen que ser metidos por cada empresa. Muy bien. Nos dice, ¿qué ERTE corresponde si hay una actividad disminuida? Entiendo que baja productividad, ¿no? Efectivamente. Si disminuyen los clientes, es un ERTE productivo. Si te quedas sin proveedores, es un ERTE de fuerza mayor. Muy bien. Nos dice, ¿las ayudas compatibles de cheque resistencia son compatibles con la subvención del gobierno de las cuotas RETA? Pablo, Sí, para que hables algo. En principio sí. Sí, sin duda. Muy bien. Nos dicen, las consultas... Perdona, Jesús, mira, si queréis por aclarar un poco lo del cheque resistencia para que le quede a todos los asistentes claro, el Gobierno de Cantabria, y eso lo explicó el presidente y el consejero de Industria el viernes pasado cuando dieron la rueda de prensa para anunciar que se iban a poner en marcha, fundamenta estas ayudas en esa parte que son los gastos, vamos a decir, corrientes, los gastos fijos, que en un momento determinado pueden a las empresas afectar, sobre todo a las pequeñas empresas, afectar a su continuidad futura, ¿no? Y también, y por eso también condicionan al mantenimiento de empleo, o sea, se van a los mismos condicionantes que para aprobación del ERTE por fuerza mayor. Muy bien. Pero sí son totalmente compatibles por eso. Nos dice, las consultas médicas con trabajadores que han tenido que cerrar y se quieren acoger a fuerza mayor, ¿qué deben alegar para que se pueda cancelar? Consultas médicas. Se pueda conceder, perdón, sí. Las consultas médicas. Sí, en los casos que nosotros muy similares a ese, que nosotros hemos presentado expedientes de regulación temporal de empleo, lo hemos basado en la inexistencia de equipos de protección individual. Muy bien. Nos preguntan, ¿los trabajadores que finalizan sus contratos a partir del 14 de marzo se tienen que inscribir en el SEPE o es válida la comunicación que realiza la empresa una vez se le concede el ERTE, con posterioridad a la finalidad del contrato? No entiendo muy bien la pregunta. Yo sí la entiendo, si me permites. El ERTE va a funcionar. Vamos a ver, está hablando de un trabajador que le vence el contrato el 30 de marzo y está en ERTE de fuerza mayor desde el 14 de marzo, ¿vale? El 30 de marzo, del 14 al 30 de marzo, está en ERTE y, por lo tanto, está en situación de desempleo sin cómputo y con todos los beneficios y con el 75% de la base reguladora si la empresa es inferior a 50 trabajadores, sin lugar a dudas. Y a partir del día 1 de abril pasa a situación de desempleo por el resto de las causas y tendrá que, obviamente, solicitar el paso a ese. Supongo que arbitrarán algún tipo de mecanismo automático por parte del SEPE para que no tengan que personar, porque no se van a poder personar en las oficinas de empleo estas personas, ¿no? Y lo arbitren de manera automática, pero el ERTE ya pasará, la situación de desempleo pasará a ser por la situación de pérdida de trabajo y además perderá, por supuesto, el beneficio ahí empezará a computar como consumo de los periodos. Tendrá que reunir, por supuesto, las condiciones de cualquier trabajador para acceder a las prestaciones por desempleo en cuanto a tiempos de cotización, etcétera, y pasará a cobrar, creo que es el 65 o el 60% de la base reguladora en lugar del 75%, que es lo que se tiene ahora contemplado, ¿verdad, José Antonio? Sí, así es. Muy bien. Nos dicen, si solicitas un ERTE para todos los empleados por causas productivas, pero semanas más tarde aumenta la productividad, ¿se podría levantar el ERTE para un solo trabajador?
Sí, los ERTE son flexibles. Hay otra pregunta también que se me ha quedado atrás. A ver, tiene que quedar muy claro que a los trabajadores que no metas en un ERTE no les puedes meter después. Pero a los que estén integrados en el ERTE luego puedes adaptar la situación en cuanto al empleo en función de cómo evolucione la actividad. El plazo que se prevé en un ERTE productivo es un plazo estimado, pero si la situación mejora antes de ese plazo, se puede afectar a los trabajadores del ERTE para dar cumplimiento a esas puntas de trabajo, a esos aumentos de pedidos. Muy bien. Nos dice, un autónomo que ejerce su trabajo en formación presencial, pero que se le ha planteado ahora formación online, aunque es una actividad bastante reducida, ¿qué se le recomienda? ¿Hacerse de actividad o seguir dado de alta? Me he perdido un poquitín, ¿eh? Es que, perdona, Jesús. Bueno, es una cuestión económica. Hay que tener en cuenta que el autónomo que cese en la actividad va a tener derecho a la prestación que hemos comentado, el 70% de la base reguladora. Si no hay periodo de carencia, será el 70% de 944 euros. Pero que ese plazo, esa prestación la va a cobrar en principio por un mes prorrogable y luego tendrá que poner en el otro lado de la balanza qué es lo que va a percibir en el caso de que su actividad telemática o su actividad de formación se mantenga. Tendrá que valorar un poco qué es lo que más le interesa económicamente. Muy bien. Nos preguntan, en una empresa de formación que actualmente da teleformación, pero de todos los trabajadores solo están trabajando los socios, ¿qué se les recomienda? ¿A qué se pueden acoger? ¿A fuerza mayor o a baja productividad? Las actividades de formación han sido suspendidas. La formación presencial ha sido suspendida. Tenemos ya algunos ERTEs que hemos iniciado como con fuerza mayor, porque el hecho de que se mantenga... Indica que ellos realizan teleformación. Lo que pasa es que actualmente solo están trabajando los socios y no el resto de empleados. Pero claro, si los otros empleados, ¿por qué no están trabajando? ¿Porque les ha caído la demanda? Si les ha caído la demanda en esa teleformación es una causa productiva. Obviamente hay que analizar su caso, si quieren que nos escriban, ¿eh? Pero entiendo que si lo que está diciendo es que le ha caído al contrario, yo estoy viendo que a mí me están llegando un montón de ofertas de webinarios online y supongo que a todo el mundo. Es decir, yo creo que la teleformación es de esas actividades que en una situación de confinamiento como el que estamos son actividades que están en alza, ¿no? Entonces, pero bueno, si realmente él tiene una situación de falta o de pérdida de actividad, tiene que irse a causa productiva, obviamente. Sí. Muy bien. Nos preguntan ¿cómo se puede acreditar el silencio positivo de la autoridad laboral? Pues la única manera que existe, y más en esta situación en la que las administraciones están en servicios mínimos, la única manera que existe es poder acreditar el momento en el que tú has presentado la solicitud y transcurrido los 5 días hábiles es la norma la que te dice que hay silencio. Si no estuviéramos en la situación que estamos, existía antes la posibilidad de solicitar a la administración que te certifique el silencio, el sentido del silencio, pero hoy en día va a ser imposible encontrar a nadie que haga ese trámite. Entonces, para acreditarlo, hay que acreditar la fecha en la que se presentó la solicitud. Muy bien. Nos preguntan... Ahora, esa pregunta, Jesús, yo creo que como es una pregunta muy interesante y que va a empezar a suceder, si te parece, pues de alguna manera o podemos tomar nota o contestar directamente, porque vamos a empezar probablemente hoy a tener experiencia en esa línea y yo entiendo que las autoridades laborales, la autoridad, en nuestro caso en Cantabria, la Dirección General de Trabajo, nosotros al final es que estamos trabajando con un montón de comunidades autónomas, ¿no? Pero bueno, en el caso de Cantabria seguro que se habilitará algún sistema para que de una manera automática puedas certificar el día que tú lo has presentado, aunque no te estén certificando el silencio positivo. Algo habrá que hacer porque obviamente hay que pasar al SEPE la relación de trabajadores, etcétera, ¿vale? Muy bien. Sí, además, como supongo que iremos actualizando el seminario, la semana que viene, por ejemplo, bueno, lo iremos planteando, pero seguramente tengamos nuevos seminarios, en el que viene, pues la siguiente. En el siguiente podemos invitar a Gustavo, al director general de trabajo, para que pueda entrar y pueda aportar. Fenomenal. Y además, un poco también en esa línea de Jesús, sí que yo, todo hoy todavía vemos como el gran tema, el tema vivo ahora mismo es el tema de cómo paralizar de la manera menos dañina posible para la empresa la actividad laboral.
pero entramos en fase 2. Nosotros, en el vocabulario interno de Gledco, estamos hablando de 3 fases, ¿no? Fase 1, fase 2. La fase 2 es, obviamente, todo el tema, el plan de contingencia financiero. Yo ahí sí que llamo mucho la atención, lo hemos tratado en la última parte, y esto es muy importante porque tenemos que mantener esa continuidad. Ahora mismo el bien más preciado que va a tener cualquier pequeña, mediana empresa, cualquier autónomo, va a ser la caja, y vamos a ver cómo podemos hacer para que entre todos, en el caso nuestro, pues obviamente jugamos un papel relevante, pero que entre todos ayudemos a que las empresas no se ahoguen por falta de liquidez, por esta pérdida drástica y acelerada de ingresos, porque como no mantengamos el tejido productivo, pues estamos de aquí a unos meses fatal, ¿no? Entonces, si queremos poder reanudar las actividades y normalizar la situación en un plazo razonable de tiempo, o tan pronto como se pueda por parte de las autoridades sanitarias levantar un poco esta situación de confinamiento, tenemos que poner todos los medios y toda la atención. Y ahora, como digo, fase 1, fuerza laboral; fase 2, plan de contingencia financiero, vamos a por ello. Y ya la semana que viene a lo mejor nos tendremos que centrar más en ello y en las dudas que surgen, en cómo tramitar las solicitudes a los bancos, etcétera. Muy bien. Hay parece ser, no sé si será autónomo, no lo aclara, pero dice, soy mediador exclusivo de seguros. ¿Puede considerarse mi actividad como entidad de seguros o cabría considerarse como minorista en relación con la compañía de seguros para la que trabajo en exclusiva? De ahí, para poder desplazarse a entidades financieras y seguros y tal. No sé quién hace la pregunta, pero sí que está bien traído, pero un mediador de seguros es un mediador de seguros, y la autoridad laboral obviamente le va a denegar un ERTE por fuerza mayor, porque no está suspendida la actividad en absoluto, ¿no? Es decir, de hecho, además, nosotros tenemos casos de alguna correduría de seguro que le hemos tramitado ERTE, y en las corredurías de seguros se pasa un poco lo contrario, ¿no? Efectivamente, el teletrabajo es posible y además de eso están con mucha actividad, o con una actividad cuando menos normal. Otra cosa, por ejemplo, pues son esas actividades que tienen más que ver con atender otro tipo de... Pero no puede considerarse que es un comercializador. Aparte de que ahí lo que se filtra es el CNAE directamente, el Código Nacional de Actividad Económica, y un mediador de seguros es una actividad profesional y está dado de alta en servicios profesionales como mediador de seguros. Tiene su propio epígrafe. Muy bien. No es comercializador menor. Nos dice, en un ERTE presentado por una empresa que presta el servicio a una tercera empresa que sí está paralizada, con el tiempo la tercera empresa cierra, ¿hay que pasar a ERTE o a ERE? ¿Qué se recomienda? ERTE presentado por una empresa que presta servicio a una tercera que está paralizada. Con el tiempo, esta tercera empresa paralizada cierra. ¿Qué hay que pasar, a ERTE o a ERE? Mira, en la primera situación, es decir, la empresa cliente, vamos a decir que es mi cliente único, y yo obviamente eso lo puedo acreditar con facilidad, obviamente yo voy a tener que parar. No es un ERTE fuerza mayor, es un ERTE productivo. ¿Qué me ha caído? La demanda. ¿Qué ocurre? Que finalmente pierdo el cliente y ya no tengo ni siquiera la expectativa de que en el futuro me vuelva a contratar porque la empresa cierra. Pues entonces tendré que extinguir los contratos. Si soy de menos de 10 trabajadores, pues son extinciones individuales. En fin, ya me voy a la normativa global, como comentábamos antes, a la normativa general del Estatuto de los Trabajadores para la extinción de los contratos. Muy bien. Nos dice, una empresa de formación presencial que ha adaptado su proceso productivo para derivarlo a teleformación y, por tanto, ya no necesita a los trabajadores, ¿sería fuerza mayor o productiva? Y, por otro lado, esos contratos finalizan el 16 de junio. ¿Cómo afectaría esto al mantenimiento del empleo? A mí, tal y como lo ha planteado, independientemente de que mantenga un hilo de actividad, que entiendo que a lo mejor, pues si tiene una plantilla de 15 trabajadores, pues te necesitará 2 o 3, pero hablar 12 o 13 porque la formación es presencial, aunque luego mediante asistentes, pues por ejemplo, eso lo estamos viendo en academias de inglés, en ese tipo de actividades. Ahí claramente hay una fuerza mayor, porque son centros donde la gente asiste a recibir una formación. Eso se puede parcialmente modificar, pero la actividad claramente es acogible a fuerza mayor en el número de personas que hayan quedado afectadas por esa suspensión de las clases presenciales. Claro. Y luego, si los contratos terminan en una fecha, lo contestó antes José Antonio, es decir, alerte que vayan todos. Y si el 16 de abril no se ha podido reanudar la actividad y los contratos han terminado porque seguimos en estado de
de cierre por fuerza mayor, porque no se autorice la reapertura de las academias, aunque finalice el estado de alarma, si no se autorizan la apertura de estos centros de formación, y el 16 de abril han terminado los contratos, pues obviamente esa gente, como comentábamos antes, pasará de tener una situación de desempleo como consecuencia del ERTE por coronavirus a tener una situación de desempleo normal, con los beneficios que haya tenido durante este periodo hasta el 16 de abril, si fuera el caso. Y ese día causan baja de la empresa, por supuesto. David, perdona, porque yo creo que la pregunta también se refería, porque nos lo han hecho algún centro de formación más, cuando, claro, la previsión inicial era que acabase el curso el 16 de junio y ahora con la nueva situación se prevé que se alargue más ese curso. Y lo que preguntan muchas veces los clientes es si esos días en los que los trabajadores están en ERTE fuerza mayor supone que los contratos, en vez de acabar el 16 de junio, acaben un mes más tarde. Y la respuesta yo creo que es no, salvo que me corrijáis. O sea, los contratos acabarán el 16 de junio. Tú que eres un gran fiscalista, Pablo, has parecido laboralista porque has dado la respuesta, ¿eh, José Antonio? Así es, así es. Muy bien, nos dicen, en un ERTE que se presupone aprobado por silencio administrativo, como no tiene número de expediente, ¿cómo se comunica al SEPE la situación de desempleo de los empleados? Pues es un problema. Efectivamente, esa es una de las dudas en materia de gestión de las prestaciones por desempleo que estamos teniendo ahora las asesorías y las gestorías. Porque efectivamente te hace falta un número de expediente. Entonces, pues no lo sé. La verdad es que eso tendrá que ser aclarado porque empezarán a llegar multitud de fuerzas mayores por silencio administrativo. Entonces, eso lo tendrá que aclarar el SEPES, pero se va a dar esa situación. Muy bien. Jesús, como te decía antes, que ese tipo de preguntas de gestión, que todavía no tenemos las respuestas, y las podemos publicar en la web o de la Cámara o como queráis. Vamos, nosotros obviamente tenemos a disposición, muchos ya lo venís usando desde el viernes día 13, la página web Ayuda Coronavirus, donde vamos colgando toda la información que va llegando, tanto de gestión como normativa. Y por supuesto que nosotros en Crezco allí pondremos la información, pero también nos la haremos llegar, Jesús, si quieres, para que en la Cámara en ese tipo de dudas haga valer. También la Dirección General de Trabajo estoy convencido que publicará soluciones a este tipo de problemas de gestión. Perfecto. Al respecto, nosotros desde hoy, sobre la 1 de la tarde, ya queda cambiada nuestra página web, de forma que cuando entren en cámaracantabria.com, todo lo que accede es todo información relativa a tema ayudas, tema COVID, informes, BOEs, estos vídeos que quedan grabados y se suben. Entonces, desde hoy a la 1 ya podrán acceder. Y todo lo que se ve en la página web, luego también habrá un apartado para acceder a la web clásica, pero la página de entrada es todo lo que relaciona a la situación actual. Muy bien. Nos pregunta, en el caso de autónomos que no hayan cesado actividad, pero sí han tenido un decrecimiento enorme de ingresos, ¿se podría solicitar algún tipo de ayuda? Hasta ahora no se contempla. Hasta ahora no se contempla. Yo creo, pero vamos a ver, no quiero entrar en, porque no es en la sede ni el momento, porque ahora hay un ruido tremendo con respecto de opiniones, y si lo hacemos bien, si lo hacemos mal. Yo creo que ahora es un momento de estar todos juntos y unidos. Hasta este momento no lo hay. Que lo vaya a haber, esperamos que sí, porque yo creo que la situación va a ir mucho más allá de lo que está dentro de las previsiones normativas y de las ayudas que se han arbitrado hasta ahora. Pero en este momento tengo que decirte que no, que un descenso de actividad puro y duro, si no estás en los epígrafes, si no estás en el contenido de fuerza mayor. Yo soy autónomo y a verlas venir. Nos dicen, si soy autónomo societario, regento un bar con otro socio y, claro, por supuesto, habrá tenido que cerrar, y también ejerzo otra actividad como técnico de sonido, ¿podría solicitar el cheque de resistencia para las dos actividades? No, eso lo deja clara las bases, ¿eh? Dice que lo podrá solicitar en el cheque, estamos hablando del cheque regalo, del cheque de resistencia, perdón. Pablo, creo que sí, ¿no, Pablo? Sí, no, yo creo que lo que ocurrirá es que en la es que, perdóname, Jesús, preseteamos, porque había entendido para la ayuda estatal de autónomos. Claro. No, el cheque de resistencia yo creo que lo que tendrá que hacer es solicitar la ayuda por parte de la microempresa a través de la cual gestiona, suponiendo que se cumplen los requisitos de microempresa,
gestiona la actividad de hostelería y luego para su actividad a título personal, lo mismo, si cumplen los requisitos a título personal respecto a orden de cierre y demás, pues también podrá solicitar. Por el tipo de actividad que decía, en la actividad a título personal yo creo que no hay orden de cierre, con lo cual difícilmente cumplirá los requisitos, pero si se cumplieran, entiendo que sí lo podría solicitar. Muy bien, nos dicen, nosotros solicitamos un ERTE de fuerza mayor el 17 de marzo. ¿Lo podemos dar como aceptado por silencio administrativo? Hasta la comunicación de autoridad laboral no puedo tramitar el SEPE. Ante el SEPE. Se puede considerar que la autoridad laboral ha estimado por silencio administrativo la existencia de fuerza mayor. Eso es así. De acuerdo con la norma, son 5 días, salvo que se pide el informe de la Inspección de Trabajo. Cuestión distinta es lo que comentábamos antes. ¿Cómo voy a poder acudir al SEPES para comunicar la prestación de desempleo de los trabajadores si no tengo un número de expediente? Esa es una cuestión práctica que tendrá que aclarar el SEPES. Pero sí, efectivamente, si se presentó el día 17 habría transcurrido el plazo de 5 días y por silencio tendrían considerado que hay fuerza mayor. Muy bien, perfecto. Nos preguntan si este webinar se va a colgar online. Ahora, al terminar, se subirá a YouTube y bueno, se pondrá por las redes sociales de la Cámara, tanto en Facebook, Twitter, LinkedIn e Instagram, y luego se subirá también a la página web de la Cámara. Una cuestión, pregunta a Juan Carlos Pablo. Ya le estoy riñendo aquí por línea interna. Y en un ERTE de fuerza, es que es interesante la pregunta, de fuerza mayor, ¿en un ERTE de fuerza mayor o en un ERTE por causas productivas? Me daría igual, la respuesta es la misma. Si la empresa complementa la retribución de los trabajadores hasta el 100% de su salario, este complemento tiene la consideración de gasto fiscalmente deducible. Por supuesto, claro que sí. Obviamente, además, es que hay documentación que acreditará el acuerdo con los trabajadores, con los representantes de los trabajadores, complementando por parte de la empresa. Por supuesto, solo faltaba que no lo considerara una liberalidad y que el gasto no fuera deducible. Encima de que la empresa contribuye y da este apoyo a los trabajadores complementando la prestación de desempleo hasta el 100% de su base reguladora. Y ahora va la opinión del fiscalista. Espero que sí, espero que sí. No que con Hacienda nunca se sabe, ¿no? Exactamente. No, en los de causas organizativas y productivas, como va a ser producto de una negociación con los trabajadores, ninguna duda para mí. En el de fuerza mayor, como es cierto, como decía José Antonio, que no hay proceso negociador y que sería una decisión unilateral de la empresa, pues yo ya con Hacienda lo que veas. Ahora, la lógica es la que dice David, totalmente. Pablo, entonces yo creo que ahí sí que salimos ya todos a incendiar los contenedores. Embanar a la calle. Una barbaridad de tal calibre que... Y luego José Luis Martínez nos dice si se quiere completar la nómina, ¿cómo se hace? Pues lógicamente se hará una nómina por ese periodo. Perdón, por ese porcentaje se le hará la nómina al trabajador por ese porcentaje por ese complemento, vamos a decir, voluntario que va a tener la empresa en favor del trabajador. ¿Vale? Yo creo que eso no tiene ninguna dificultad de gestión, es una nómina normal, obviamente con un concepto retributivo que es complemento sobre la prestación de desempleo y nada más. Vale, y pregunta también los seguros sociales, ¿qué pagará? El que está en ERTE por fuerza mayor. Y que complementa la nómina, entiendo. Ah, bueno. Es la misma pregunta, nos dice José Luis, dice... En el complemento de nómina entiendo, sin ser un especialista en gestión, vamos a decir, de nómina, entiendo que no hay que pagar seguridad social. Es decir, es un complemento, es una gratificación que no va a cotizar a la seguridad social porque la cotización está suspendida. No está suspendida, está bonificada, lógicamente. Entiendo que esa parte de complemento, la verdad que no lo sé. No lo sé. Puede ser que sí que tenga que cotizar por esa parte. José Antonio, ¿tú qué opinas? No, la verdad es que yo tampoco tengo certeza. Vamos a preguntar a nuestro equipo de gestión de nómina y le contestamos en línea directa a quien ha formulado esta pregunta, Pero porque nosotros al final no estamos en el día a día de ese proceso y no lo sé contestar. Me da la sensación de que no habría que cotizar por él. Muy bien. Perfecto. Creo que no nos quedan, voy a revisar por si acaso, pero sí, nos han entrado ahora. Dice, si un contrato... ¿Es obligatorio constituir una mesa de negociación con los sindicatos más representativos? ¿O puesto que la empresa tiene 3 trabajadores, se puede ir a un ERTE de causas organizativas constituyendo la mesa con ellos?
No, José Antonio, eso explícalo tú, pero... Sí, pero... la comisión negociadora, da igual el número de trabajadores que tenga la empresa, la comisión negociadora hay que abrirla con los representantes legales de los trabajadores, es decir, si ha habido elecciones sindicales y hay un enlace sindical en la empresa, ese es el representante legal. Más que un enlace, un representante de los trabajadores. En empresas de hasta 50 puede haber hasta 3 representantes de los trabajadores, no enlace sindical, representante de los trabajadores o comité de empresa. O comité, sí, es lo que iba a decir. Sea representación unitaria o sindical, si hubiera un comité de empresa o un delegado de personal, esos también serán representantes de los trabajadores. Si no hay RLT, si no hay representantes de los trabajadores, hay que ir al sindicato para preguntar si quieren ser ellos, y si no, la comisión negociadora se podrá formar con 3 miembros, con 3 trabajadores. Pero hay obligación de comunicar a los sindicatos más representativos de ese sector. Exacto. Y lo que estamos viendo es que los sindicatos sí que están aceptando el personarse e intervenir en esas empresas en las que no hay representantes de los trabajadores. Sí, además se está lanzando el mensaje por parte de los, que se está lanzando el mensaje por parte de los sindicatos a los medios de comunicación de que se impugnarán aquellos ERTEs en los que no se les haya invitado a la mesa de negociación. Así y bueno, es un trámite y oye, yo creo que al final es de ayuda y los sindicatos están también para cumplir esa función y en este momento pues para colaborar y entender. Obviamente tienen que hacer un papel de garantes de los derechos de los trabajadores y para eso así están reconocidos los sindicatos más representativos por la ley. Muy bien. Nos dicen, no es por ser pesado con las comunicaciones por mail, pero en nuestro caso podría estar aprobado el ERTE, pero no llega el mail. Y esa comunicación es importante. ¿Sabéis de alguien que sí esté recibiendo los correos? Dice, esa notificación es importante para poder tramitar la nómina del mes, por ejemplo, y la solicitud al SEPE de paro de la plantilla. A esta persona, Jesús, si quieres nos pones en contacto directo porque efectivamente es una duda que nosotros también tenemos. Sí que estamos ya recibiendo resoluciones expresas, pero como tú bien sabes, Jesús, que estás en contacto permanente con la Dirección General de Trabajo, están absolutamente desbordados y va a haber un montón de silencio administrativo positivo en los ERTEs de fuerza mayor porque están entrando muchos más de los que tienen la capacidad de resolver expresamente en el plazo de 5 días. Entonces, un mecanismo se tiene que arbitrar. Efectivamente, necesitamos número de expediente para poder tramitar las solicitudes ante SEPES. Hay un montón de dificultades administrativas que hay que desbloquear en este momento porque ya se están produciendo. Sí que es verdad que nosotros hemos tenido ya unas cuantas resoluciones expresas, probablemente, claro, porque hemos sido muy dirigentes en la presentación de los primeros expedientes por fuerza mayor de aquellas actividades que fueron clausuradas, ¿no? Pero nos consta que están desbordados. Muy bien. Yo hablé ayer con el director general de trabajo y me dijo que estaba entrando un ERTE al minuto, que actualmente los técnicos de la Dirección General de Trabajo no podían estar haciendo otra cosa que directamente estar registrando los ERTEs que entraban a ese registro. Oye, yo, Jesús, lo digo un poco por no alargar y además es que yo a las 11 tenía otra videoconferencia. Sí. Nada, entonces, creo que tenemos 2 preguntas más. Nos dicen si hay alguna, hay alguna subvención para empresas unipersonales. Entiendo que si está afectado por el Real Decreto por el momento sí, si no, pues no, entiendo, ¿no? Ni más ni menos. Has contestado tú, Jesús. Te unimos al equipo de Gleco. Muy bien. Y por último, nos dicen respecto a la prestación contemplada por el Real Decreto del Estado de Alarma, por cese de actividad y cheque de resistencia y sus incompatibilidades, personalmente disfruta de una subvención del Gobierno de Cantabria por RETA. Adicionalmente, disfruta igualmente de tarifa plana. ¿Puede solicitar ambas ayudas? ¿Se aconsejan esperar? ¿Pedir solo una? No, puede solicitar las dos si tiene el derecho a solicitarlas según la normativa y todo lo que hemos explicado. Claro que sí, perfectamente puede. Muy bien. Ya lo hemos hablado con el tema de la compatibilidad de la ayuda del establecimiento de autónomos, de los 6.000 euros famosos. Perfectamente compatible, claro. Pero tiene que cumplir las condiciones de solicitud. Muy bien. Tanto para cheque como para ayuda estatal de autónomos. Perfecto. He tomado nota de la gente que inicialmente tenemos que contactar en individual. Se nos ha sumado aquí a última hora respecto a una pregunta que habían hecho antes. Diego se nos ha solicitado, se nos ha sumado también Carlos. Y os paso los correos electrónicos de ellos. Y bueno, perdonad, nos dice, José Luis dice, respecto a lo que se ha dicho sindicatos, quiere decir que si tengo 3 trabajadores tengo que comunicarlo a los sindicatos y si no me lo tumban, el ERTE, aunque hagamos una reunión con el personal. Básicamente, hay que dirigirse a los sindicatos. Si no hay representantes legales elegidos de los trabajadores, hay que dirigirse a los sindicatos. Y si los sindicatos no dicen nada, podrán ser los propios trabajadores.
Aunque solo tengan 3 trabajadores. Da igual el número de trabajadores que haya. Perfecto. Bueno, comentaros, seguramente quedarán más dudas. Como tenemos prisa y, bueno, David, bueno, tenemos que cerrar porque, bueno, tenemos también todos bastante actividad, dejamos un correo electrónico, bueno, 2, info@glezco.com y jtortosa@camaracantabria.com. Nos podéis remitir sin problemas las preguntas, nosotros las pasamos al equipo del Glezco y, bueno, pues nada, muchas gracias a todos. Seguiremos actualizando este tipo de seminarios. Y ya sabéis que cualquier duda, bueno, pues tenemos aquí a un magnífico equipo que puede echaros una mano. Creo que David se ha tenido que ir ya porque lo veo paralizado, lo veo aquí Está congelado. Muy bien. Pues nada, despedimos. Muchísimas gracias a todos por asistir. Gracias a todos. Un saludo. Y ánimo. Gracias.